Y muchísimas gracias por compartir siempre este encuentro tan lindo para discernir la palabra del Señor. Bueno, hoy vamos a referirnos a Marcos 9, 30, 41. Vamos a charlar un poquito sobre el segundo anuncio de la pasión. La intolerancia de los apóstoles. Muchas veces yo pienso que cuando decimos la intolerancia de los apóstoles tenemos que verlo mucho en nuestra vida, ¿no? Mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente saber de ti. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Te escuchamos. Al salir de allí, atravesaron la Galilea. Jesús no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaún y una vez que estuvieron en la casa les preguntó: ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe, no es a mí que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Pero Jesús les dijo: no se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar de mí. Y el que no está contra nosotros, está con nosotros. Les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. La cosecha es abundante, les dijo el Señor al partir. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Pídanle al dueño del campo que envíe más obreros a la mies. Ya en esta ocasión de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Fíjense que al igual que en el primer anuncio, ¿no? Ahora los discípulos también están con miedo, sobresaltados, diría yo. ¿Por qué? Porque no entienden nada justamente cuando Jesús le hable de la muerte, ¿no? De su muerte y de la muerte en cruz todavía. No son capaces de entender, cosa que también yo pienso que nos pasa hoy en día. Hay cosas que ellos, si nos ponemos en el lugar de ellos, sería difícil también, cuando Él viene proponiendo ser un siervo, ser un hermano, siendo que ellos lo que pensaban, que es lo que
estamos dialogando acá es, ellos pensaban un Mesías como un Mesías glorioso que viniera. Pero bueno, si leemos Mateo 16, 21, 22, ¿qué nos dice Leo? Dice, desde aquel día Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo, Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Qué bárbaro, ¿no? O sea, no lo pueden creer, no lo pueden entender ellos. Y acá hay una gran incoherencia en los discípulos. Fíjense que cuando Jesús está anunciando su pasión y muerte, ellos están totalmente en otra cosa. Ellos están discutiendo quién va a ser el más grande entre ellos justamente. O sea que no tenía nada que ver. Acá vemos que Jesús, ¿qué es lo que quiere? Quiere ser hermano de ellos, igualarse, bajarse para ponerse siervo, para ser el último. Yo cuando dicen ser el primero, ser el último, a mí la expresión de ser el último no es el más insignificante, al contrario. ¿Cuántas veces el que lleva la carretilla la va empujando de atrás, ¿no? El que lleva el carrito, cuando se queda un coche hay que empujarlo, y él es el que nos empuja. Y ellos no, ellos querían estar sentados al volante para manejar. No sé si cabe la comparación que estoy haciendo, pero Jesús siempre nos viene empujando, y nosotros a veces somos tan poquito que queremos manejar, pero nunca empujar. Yo pienso que cuanto más vamos viviendo y cuanto más vamos aprendiendo, más nos vamos poniendo atrás a empujar, y gozamos el hecho después con el tiempo de pegar ese empujón y ver cómo los demás por ahí se van manejando. Pero bueno, Jesús lo que quiere justamente es, o lo que desea es que todos nos pongamos del mismo lado con Él para poder empujar junto a Él, y cuando Él ya no los acompaña a los apóstoles, que nosotros sigamos empujando, ¿no? Fíjense que acá reacciona Jesús con los discípulos de una manera que es justamente para seguir formándolos. Obviamente en estos 3 años de su ministerio fue una formación continua, y no fue una formación así de a ratos, no, era la vida con Él, era continuar. No era solo lo que les decía, sino lo más importante que puede hacer un maestro, es llenarnos justamente con sus ejemplos. Acá podemos ver cuando se habla de la levadura de los fariseos y de Herodes, ¿no? Una levadura que tiene, yo diría, como para que se vea bien, que tiene raíces muy profundas esa levadura, una levadura de soberbia, de querer tener mucho poder, una levadura que se va renovando continuamente, pero fíjense que Jesús no desiste. Él continuamente sigue combatiendo todo esto, que es lo que nos pasa hoy también, una levadura mala, una levadura que justamente crea ideologías dominantes, ¿no? Fíjense que podemos hablar acá de el gran consumismo, los juegos, en una palabra, la ambición y la necesidad de poder que tenemos a veces cuando solamente estamos pensando en las cosas mundanas y no nos sacamos esos pensamientos mundanos que realmente tendrían que ser ocupados por esos pensamientos celestiales de amor que son los que Dios quiere que reinen entre nosotros. Fíjense que, como los discípulos de Jesús, también nosotros no siempre somos capaces de mantener una conducta, yo diría, crítica ante la invasión de todos estos pensamientos malos, sino que nosotros nos dejamos llevar a veces, pero realmente cuando a veces Dios deja que nos pasen algunas cositas, algunos obstáculos que nos pone, nos tierniza el corazón, y ahí realmente es cuando reaccionamos, ¿no? Y realmente nos damos cuenta que sin Dios no podemos hacer nada. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti.
es imposible para ti porque tengo dudas. Si nada es imposible para ti porque tengo dudas. Si nada es imposible para ti porque tengo dudas. Si nada es imposible para ti. Vamos ya al versículo 30, 31, 32. Al salir de allí atravesaron la Galilea. Jesús no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Justamente Jesús atravesaba Galilea, pero ¿por qué no quería que se sepa esto? Porque él no le importaba tanto de repente llegar específicamente a otras personas, sino como que le prestaran atención sus discípulos y dedicarse a la enseñanza justamente de ellos. ¿De qué habla con ellos? Justamente habla con ellos sobre el Hijo del Hombre y lo que decíamos recién, que debía ser entregado. Fíjense que Jesús le va a aportar en sus enseñanzas las profecías, como lo hablábamos hace un par de programas. Fíjese que en la formación de sus discípulos está siempre orientada y él siempre va hablando de los pasajes del Antiguo Testamento. Acá yo veo unos discípulos que justamente lo escuchan mucho a él, pero como decíamos anteriormente, muchísimas cosas que no las entiende. Pero fíjense que tampoco piden aclaraciones, no sé si se dieron cuenta. Pero ¿por qué no piden aclaraciones estos discípulos? No piden aclaraciones, y es una cosa que nos pasa muchas veces en la iglesia hoy también. Muchas veces hay algo que lo ignoramos, pero en grupo la gente no pide aclaraciones porque tiene miedo de dejar al descubierto ¿qué? De dejar al descubierto su ignorancia. Por eso qué importante que es cuando alguien viene y te dice: che, yo tengo unas ganas bárbaras de ir a misionar, pero ¿qué digo? Vos no digas nada, abrí grandota la oreja y dedicate a escuchar, que también es muy importante. Y Dios te va a iluminar, ya te va a llegar algo de cómo instruirte para el día de mañana ir a misionar y ser vos la voz que lleva todo adelante. Porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre. Porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre. Porque nada es imposible. Llegaron a Cafarnaún y una vez que estuvieron en la casa les preguntó: ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban, porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Qué ganas de ser el más grande, ¿no? Acuérdese cuando fue el colmo, cuando le pidieron, la mamá le pidió el lugar, uno a la derecha y otro a su izquierda. Qué increíble cómo están ciegos a veces y no se dan cuenta de la realidad, ni siquiera con quién estaban. Podemos apreciar una mentalidad, yo diría, muy competitiva ante la ignorancia. Fíjense que en el silencio vemos que por ahí algunos, yo diría que se sienten hasta culpables de su conducta en algún momento, ¿no? Porque discutir quién era el más grande, ahí vemos justamente esa levadura de lo que estábamos hablando. Esa levadura, como decía, de la competitividad, pero también del poder y del prestigio que querían tener ellos justamente ante sus compañeros, ¿no? Pero si nos preguntamos, ¿qué pasa hoy? Hoy pasa lo mismo. Fíjense que ellos estaban influenciados ¿por qué? Por esa sociedad del Imperio Romano. Que ¿qué pasaba? Era una sociedad que se comportaba de esa manera. Y entonces esa competitividad, todo eso que había en ese imperio, a esta comunidad chiquitita que eran ellos, ya la estaba afectando un poquito, ¿no? Pero justamente estaba Jesús. ¿Estaba Jesús para qué? Para que se dieran cuenta de que no era así la cosa. Jesús, él era el Mesías y era el siervo. ¿Y ellos qué eran? Eran los que estaban pensando en ascender por estar al lado de Jesús. Y él lo que quería era que siguieran chiquititos, ¿no? Qué cosa, dos mentalidades por el hecho de que ellos todavía no entendían. Jesús quería hacerlos humildes,
que empujaran con él. Y ellos lo único que pensaban era en figurar. ¿Eso qué quería decir? Que todavía no habían entendido nada. Tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. ¿Por qué? Nada es imposible para ti, ¿no? Leyendo estos pasajes nos damos cuenta, como me decía Pablo acá recién, que la competitividad está en todo, inclusive en momentos que realmente tendríamos que poner todo el corazón, Cáritas, la noche de la caridad, y desgraciadamente el malo mete la púa y empiezan a ver, yo hice esto, en vez de disfrutar el hecho de servir, surge el hecho de figurar. ¿Figurar adelante de quién? ¿Adelante de quién podés figurar? ¿Del obispo o de alguna autoridad? Si ellos justamente lo que nos tienen que inculcar a nosotros es que seamos humildes y que vivamos para servir. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolos le dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre me recibe a mí. Y el que me recibe no es a mí al que recibe, sino a aquel que me envió. Servir, qué más lindo que servir, que tener la alegría de ser recibido cuando entramos, cuando acompañamos, y mandar. Qué triste que es cuando algunos solo mandan en los lugares. ¿Cuántas veces vemos gente que en los grupos misioneros o algo, en vez de meterse en el barro, solamente van para decir: metete en el barro, hace esto otro? Por eso, qué lindo que es cuando tenemos grupos que trabajan unidos, grupos que simplemente van a trabajar de corazón. Yo he visto grupos pintando, preparando de comer y todo, y es uno solo el que trabaja. ¿Por qué? Porque cuando se unen todos en el amor de Dios, es uno solo el que trabaja. Y nadie piensa en qué hace el otro, si subimos, si bajamos. No. Todos piensan en su misión, en servir. Usar ese poder que Dios nos da, ¿para qué? Para ayudar al otro. Y no sentirnos siervos, sino sentirnos servidores de Dios. Porque Dios lo que quiere es que ocupemos el lugar de Él. No usemos ese poder para ascender o dominar, sino para descender. Yo digo la palabra descender porque es poniéndose a empujar de atrás, ¿no? Bajarse para levantar al otro que por ahí está caído. Pero qué cosa más linda, ¿no? Servir. Fíjense que Jesús siempre insiste mayormente y Él da su ejemplo. Jesús, acá vamos a ver que pone en medio de ellos a unos niños. Fíjense que una persona que solo piensa en dominar, en mandar, de ninguna forma puede pensar en los más pequeños. Y cuando digo los más pequeños, fíjense que cuando nosotros hablamos de los pobres hasta en sentido material lo digo en este momento. ¿Por qué? Porque son aquellos que por ahí necesitan un empujoncito para tener el sustento físico, el sustento de la palabra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántas veces tenemos ese espíritu altanero que no nos permite llegar a esas personas? Pero todas aquellas personas que realmente lo han experimentado. Por eso yo, hoy que es en su cumpleaños, realmente no sé si la palabra es lo felicito, pero lo siento, las cosas lindas que hace nuestro obispo cuando acompaña a esas personas que están en el basural, privados de la libertad. Qué lindo que es saber que tenemos un pastor allá, que él en el día de Navidad la va a pasar con los que más necesitan, privándose él porque podía estar tranquilamente en su casa. Qué lindo que es poder empujar a esos hermanos con la palabra y con todo tipo de ayudas como hace Cáritas, ¿no? Así que bueno, queridos hermanos, todos más o menos nos ponemos abriendo el corazón. Recibir a uno de estos niños no es
recibirme a mí, dijo, sino es recibir al Padre, es recibir a Dios. Porque lo importante es cuando misionamos poder ver el rostro de Dios, de Jesús, en cada uno de esos hermanos que está. Y cuando lo miramos a los ojos, saber que es el propio Dios el que nos está agradeciendo con su mirada. Por lo menos así lo he sentido yo en algunos momentos en los que nos sensibilizamos tanto ante la necesidad de los demás. Simplemente por no saber de ti. ¿Cuántas veces ignoramos la grandeza del Señor? ¿Y cuántas veces no salimos de nuestro espacio de confort? Qué lindo que salir del espacio de confort para ir a pisar un poquito el barro, ¿no? Jesús le dijo, maestro, hemos visto a uno que expulsa demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo. Pero no es de los nuestros. Pero Jesús le dijo, no se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Qué lindo que es el hecho de poder trabajar siempre en nuestra comunidad o aunque no sea en nuestra comunidad, porque si por alguna razón quedamos excluidos de nuestra comunidad, el Señor siempre nos va a dar un lugar donde trabajar. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y no de un templo, de un lugar, y Dios nos va a llevar. Llévanos donde los hombres necesiten tu palabra, como lo dice la hermana Glenda en esta canción tan bonita. Fíjense que algunos que no pertenecían a la comunidad usaban el nombre de Jesús para arrojar los demonios. Fíjense que Juan, justamente, el discípulo que ve las cosas, yo diría hasta distintas, ¿no? El discípulo amado, se lo quiere prohibir, se lo hemos prohibido. ¿Pero por qué? Porque no era de los nuestros, no era de ellos, no era del grupo que caminaba con Jesús. Fíjense que en nombre de toda la comunidad es que Juan se lo impide. ¿Pero qué le está impidiendo? Le está impidiendo una buena acción. ¿Y quién de nosotros, tenga la autoridad que tenga, puede prohibirle a un hermano que haga una buena acción? Nadie puede prohibírsela. ¿Por qué? Y menos prohibirnos que vayamos en nombre de Dios. Podemos, no sé, me pueden decir, no vengo en nombre de tal institución, pero en nombre de Dios podemos ir siempre a ayudar. Fíjense que este discípulo, yo pienso que en un momento hasta se apropió de Jesús. ¿Por qué? Porque le quería prohibir eso. Quería prohibirle que use el nombre de él, en el nombre de Jesús. Y él hacía el bien, déjalo que lo haga el bien. Si él lo hacía el bien, como dice Teresa, sin mirar a quién. Pero Jesús le responde que no se lo prohíban. ¿Por qué? Porque el que no está en contra de nosotros, está justamente con nosotros. Porque no hay día, no hay hora, todos podemos hacer el bien. ¿Cuántas veces a Jesús le decían, le ponían trampa diciendo que era día sábado? ¿Pero qué tenía que ver? Y así en marcha iré cantando. En marcha iré cantando. Les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Fíjense que acá esta frase es preciosa. Que por trabajar con el Señor vamos a tener, yo no entiendo así, vamos a entender nuestra recompensa. Fíjense que, ¿a dónde va caminando Jerusalén? Es Jesús, justamente, hacia Jerusalén. ¿Pero para qué? Para dar su agua,
para darnos el agua de vida a todos. Él iba a entregar su vida por nosotros. Por eso, cuando nosotros vamos a realizar una misión, tenemos que tener en cuenta que no tenemos que esperar una recompensa, porque si esperamos que nos aplaudan o que nos digan, mirá, qué bien que lo hizo, ya está la recompensa dada. Si yo te felicité, ya está. En cambio, cuando nos quedamos piola, nos quedamos en el molde y nos esperamos que sea el Señor el que nos dé la recompensa, o si tiene ganas, tal vez no nos la merecemos la recompensa. Yo pienso que eso, cuando viene, pero fuertísimo. Viene con todo. ¿Y cuántas veces nos llegan recompensas inesperadas? Inclusive, por experiencia digo, a mí me ha pasado que misionando mismo, se me han caído las lágrimas de las grandes alegrías que he tenido. A veces pasan cosas que realmente no se pueden entender. El otro día me pasó una cosa muy graciosa, porque llama a una persona, ya no era más su teléfono, y me atiende un pibe, y me dice, no, pero estás hablando no con Pedro, estás hablando con Mariano, pero yo no puedo. Pero ¿cómo no puedes? No, porque yo estoy privado de la libertad. La voy a resumir, estaba en el pabellón de la unidad 44 donde nosotros vamos. Obviamente mañana pasado lo voy a ver al muchacho porque me quedé con la intriga de ver quién era, ¿no? Pero bueno, son esos pequeños regalos que Dios nos da. Pero bueno, yo le diría a todos que caminemos con Jesús justamente hacia Jerusalén y que hoy seamos nosotros los que podemos dar esa agua de vida, llevando la palabra y todo lo que nuestros hermanos quieren. Y seamos siervos de Él, pero siervos contentos, porque estamos para empujar a los demás, para empujar esa barca que nos conduce a una de las habitaciones que el Señor nos tiene prometida en el cielo. Esperemos eso. Ahora, ¿qué nos dice el Evangelio? ¿Qué les dice el Evangelio? Por calles predicando lo bello que es tu amor, Señor, tengo alma misionera.